El profeta Elías es una de las figuras más fascinantes del Antiguo Testamento. Conocido como el profeta de fuego, su vida estuvo marcada por milagros, confrontaciones con reyes y desafíos sobrenaturales. Pero, ¿qué secreto escondía su ministerio que aún hoy en día inspira a miles de creyentes? En este video, vamos a explorar la verdad oculta detrás del profeta Elías y cómo entenderla puede transformar tu vida espiritual. El profeta Elías es una figura central en la historia bíblica del antiguo Israel, conocido por su valentía y su poderosa conexión con Dios. El significado de su nombre, Yahvé es mi Dios, refleja el núcleo de su misión profética, restaurar la adoración al único Dios verdadero en un tiempo de crisis espiritual en Israel. Elías vivió en el reino de Israel durante el reinado de Acab, 874 a 853 AC, uno de los monarcas más infames en la historia del reino del norte. Acab, influenciado por su esposa fenicia, Jezabel, introdujo y promovió la adoración de Baal, un dios pagano de la fertilidad y la lluvia. Esto supuso una ruptura profunda con la tradición de adoración a Yahvé, Dios de Israel, y condujo al pueblo de Israel a la idolatría. Jezabel, más allá de ser solo la esposa del rey, tenía una influencia significativa en la vida religiosa de Israel. Promovió activamente la persecución de los profetas de Yahvé y fomentó el culto a Baal con la construcción de templos y altares. La apostasía se generalizó en Israel, provocando un grave declive espiritual. En este contexto de idolatría y corrupción, Dios levantó a Elías para confrontar a los líderes y al pueblo de Israel. Elías fue llamado a restaurar la verdadera adoración a Yahvé, enfrentándose abiertamente a la casa real y al culto de Baal. Uno de los primeros actos poderosos de Elías es anunciado en el versículo clave que citas, 1 Reyes 17:1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este versículo revela la autoridad que Dios le otorgó a Elías, no solo como profeta, sino como portavoz de su juicio. En un contexto agrícola como el de Israel, donde la lluvia era vital para la subsistencia, esta declaración era devastadora. Al pronosticar una sequía, Elías no solo desafiaba a los líderes, sino también a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad, mostrando que solo Yahvé tiene control sobre los elementos naturales. La sequía duró 3 años y medio, lo que llevó a una profunda crisis en Israel. Durante este tiempo, Dios cuidó milagrosamente de Elías, primero enviándolo al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por cuervos, y luego a la casa de una viuda en Sarepta, en la región de Sidón, donde realizó otro milagro, multiplicó la harina y el aceite para que ella, su hijo, y el propio profeta no murieran de hambre. Uno de los momentos más memorables en la vida de Elías fue su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. En este evento dramático, Elías desafió a 450 profetas de Baal a invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo. A pesar de sus esfuerzos, Baal no respondió. Elías, entonces, oró a Yahvé, quien envió fuego para consumir el sacrificio y el altar, demostrando su poder ante todo Israel. Este evento fue decisivo, ya que marcó un punto de inflexión en la restauración de la fe en Yahvé. El pueblo, al ver la evidencia del poder de Dios, gritó, Yahvé es el Dios. Yahvé es el Dios. 1 Reyes 18:39. Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, lo que simbolizó una purificación del culto en Israel. A pesar de sus grandes victorias, Elías enfrentó momentos de desesperación. Después de su confrontación en el Monte Carmelo, Jezabel juró matarlo, y Elías huyó al desierto, profundamente desalentado y deprimido. En su huida, Dios le habló a través de un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12, renovando su llamado y dándole nuevas tareas, incluida la unción de su sucesor, Eliseo. El final de la vida de Elías fue tan extraordinario como su ministerio. Según el relato bíblico, Elías no murió como los demás, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, 2 Reyes 2:11, lo que lo convirtió en una figura única en la historia de Israel. Este ascenso sobrenatural consolidó su estatus como uno de los profetas más grandes de todos los tiempos. Elías sigue siendo una figura de gran importancia tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el judaísmo, se espera su regreso como precursor del Mesías, lo cual se celebra simbólicamente durante el Seder de Pesaj, donde se deja una silla vacía para él. En el Nuevo Testamento, Elías aparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:1-9, lo que destaca su relevancia en la historia de la salvación. Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento,
fue conocido por realizar milagros extraordinarios que desafiaban las leyes de la naturaleza. Su historia resuena en varias narraciones bíblicas, mostrando la intervención directa de Dios a través de su vida y sus actos. Entre estos milagros, destacan el de la provisión inagotable de aceite y harina y la resurrección del hijo de la viuda. Ambos no solo muestran el poder de Dios, sino también la profunda fe de Elías. Este evento ocurre en un tiempo de gran sequía y hambruna, una calamidad que el propio Elías había profetizado como castigo de Dios por la idolatría del rey Acab y el pueblo de Israel. La falta de lluvia causó una grave escasez de alimentos, afectando a las ciudades y pueblos de la región. Dios, en su misericordia, envía a Elías a la ciudad de Sarepta, fuera del territorio de Israel, a la casa de una viuda que vivía con su hijo. Cuando Elías llega, encuentra a la viuda recogiendo leña. Le pide agua y pan, a lo que la mujer responde que apenas tiene un puñado de harina en su tinaja y un poco de aceite en su vasija, suficiente solo para una última comida antes de morir de hambre. Elías, confiando plenamente en la provisión divina, le dice que no tema y que primero haga un pequeño pan para él, prometiéndole que el Dios de Israel no dejará que se agote ni la harina ni el aceite hasta que Dios envíe la lluvia de nuevo sobre la tierra. A partir de ese momento, la harina en la tinaja y el aceite en la vasija de la viuda no se acabaron. Día tras día, la provisión seguía, asegurando que ella, su hijo y Elías tuvieran lo necesario para sobrevivir hasta que la sequía terminó. Este milagro es una clara manifestación de la provisión sobrenatural de Dios en tiempos de necesidad extrema y también es un reflejo de la fe de Elías, quien actuó confiado en la palabra de Dios. Este milagro no solo alivió la necesidad física de la viuda y su hijo, sino que también fue un testimonio del poder de Dios para proveer en medio de la escasez. Simboliza la confianza inquebrantable que deben tener los creyentes en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Además, que ocurriera fuera de Israel, en Sarepta, que estaba en Sidón, territorio gentil, sugiere que la gracia de Dios no estaba limitada al pueblo israelita, sino que alcanzaba a todos los que tenían fe. Después del milagro del aceite y la harina, la tragedia golpea nuevamente a la viuda cuando su hijo cae enfermo y finalmente muere. Ante el dolor de perder a su único hijo, la mujer se vuelve a Elías, preguntándole si su presencia había traído el juicio de Dios sobre su casa debido a algún pecado. Elías, angustiado por la situación, toma al niño muerto y lo lleva a una habitación en la parte superior de la casa. Allí, clama al Señor, pidiéndole que le devuelva la vida al niño. Se extiende 3 veces sobre el cuerpo del joven y suplica con fervor a Dios, expresando su dependencia total en el poder divino para revertir la muerte. Dios escucha la oración de Elías, y el alma del niño regresa a su cuerpo. Elías desciende de la habitación y entrega al niño vivo a su madre. Ante este hecho, la viuda proclama que Elías es verdaderamente un hombre de Dios y que la palabra de Dios en su boca es verdad. Este milagro es uno de los primeros ejemplos de resurrección en la Biblia. A través de él, Elías no solo demuestra el poder de Dios sobre la muerte, sino que también subraya la importancia de la intercesión y la oración ferviente. Además, la historia ilustra que el poder de Dios se manifiesta no solo en la provisión física, sino también en la restauración de la vida misma. La resurrección del hijo de la viuda simboliza la autoridad de Dios sobre todas las fuerzas de la creación, incluyendo la muerte. También es un anticipo de otros actos de resurrección que se verían más adelante en las Escrituras, como los milagros realizados por Jesús. Ambos milagros de Elías, el de la provisión de harina y aceite y la resurrección del hijo de la viuda, revelan a un Dios que actúa poderosamente en favor de aquellos que confían en él, independientemente de sus circunstancias. Elías, como profeta, no solo fue un canal de poder divino, sino que también fue un modelo de fe y obediencia inquebrantable. A través de estos actos, Dios se revela como el proveedor en tiempos de necesidad y el dador de vida en tiempos de muerte, mostrando su dominio sobre la naturaleza y la existencia humana. El Monte Carmelo se erige como un símbolo de confrontación y de victoria espiritual. Este lugar fue escenario de uno de los episodios más dramáticos y decisivos del Antiguo Testamento, un encuentro que definiría el destino de Israel y la autenticidad del Dios de Elías. Durante el reinado de Acab, Israel había caído en un estado de decadencia espiritual bajo la influencia de la reina Jezabel, quien promovió el culto a Baal y desvió al pueblo hacia la idolatría. Elías, como profeta del Dios verdadero, no podía permanecer indiferente ante esta situación. El Monte Carmelo no fue elegido al azar. Situado en una región elevada y visible, este lugar representaba el centro de adoración a Baal, el dios cananeo de la lluvia, la fertilidad y la tormenta.
Llevar a cabo la confrontación en este sitio era un golpe directo a la autoridad de Baal. El mensaje estaba claro: si Baal era el dios de la tormenta, entonces debía tener el poder de hacer descender fuego del cielo, y más aún en su propio territorio. Elías convocó al rey Acab, a los 450 profetas de Baal y a todo el pueblo de Israel a reunirse en el monte Carmelo. En este encuentro se establecieron los términos de la confrontación: cada grupo debía preparar un altar y sacrificar un novillo sin encender fuego. Luego, ambos invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego y consumieran el sacrificio. El dios que respondiera con fuego sería declarado el verdadero Dios. Elías, con valentía y serenidad, permitió que los profetas de Baal tuvieran la primera oportunidad. Los profetas de Baal danzaron, clamaron e incluso se hirieron a sí mismos desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. La Biblia enfatiza de manera dramática: no hubo voz, ni quien respondiese ni escuchase, 1 Reyes 18:29. El silencio de Baal no solo fue una derrota en términos de espectáculo, sino una humillación total frente a la nación que estaba presente para observar este duelo de fe. El secreto del fuego, la oración de Elías. Cuando llegó el turno de Elías, el profeta actuó con precisión y confianza. Reparó el altar de Jehová que estaba derrumbado, utilizando 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel. Luego, colocó la leña y el sacrificio sobre el altar, y en un acto audaz, ordenó que se vertieran 4 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, repitiendo este proceso 3 veces hasta que el agua rodeaba el altar y llenaba la zanja a su alrededor. Este detalle no es menor: la saturación con agua hacía humanamente imposible que el fuego encendiera el sacrificio, resaltando que lo que estaba a punto de ocurrir no sería por obra de ningún truco o manipulación. La oración de Elías es uno de los momentos más poderosos de la Biblia, no por su extensión, sino por su profundidad y conexión directa con Dios. Él clamó: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18, 36-37. Elías no pidió fuego para su propia gloria o para demostrar su poder. Su objetivo era que el pueblo de Israel reconociera a Jehová como el Dios verdadero y se apartara de la idolatría. Él buscaba restaurar la relación entre el pueblo y su Creador. La motivación de Elías, fundamentada en una devoción pura, desató la intervención divina. El descenso del fuego, la manifestación sobrenatural de Dios. En respuesta a la oración de Elías, la Biblia dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:38. El fuego del cielo fue tan poderoso que no solo consumió la ofrenda, sino que quemó la leña, las piedras e incluso el agua. Este detalle es crucial. Normalmente, el agua es un elemento que apaga el fuego, pero aquí fue consumida en un instante, demostrando que el fuego de Dios trasciende las leyes de la naturaleza. No era un fuego común, sino una manifestación de la presencia, poder y autoridad de Jehová. Este fuego no solo encendió el sacrificio, sino que encendió la fe en los corazones de los israelitas. El pueblo, al presenciar este milagro, cayó de rodillas y exclamó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. La duda se disipó, y el engaño de Baal fue expuesto públicamente. El impacto de la victoria de Elías. Con el sacrificio consumido y el pueblo reconociendo a Jehová como el verdadero Dios, Elías ordenó capturar a los profetas de Baal, quienes fueron ejecutados en el arroyo de Cisón, según la ley de Moisés que exigía la muerte de los falsos profetas, Deuteronomio 13:5. Este acto de juicio simbolizó la purificación de Israel y el fin de la influencia de Baal en la nación. Elías, un profeta respaldado por Dios. El secreto de la victoria de Elías no radicaba en su fuerza o valentía, sino en su disposición a ser un instrumento del poder de Dios. Elías no actuaba por sí mismo; cada acción, cada palabra y cada oración estaba guiada por el Espíritu de Dios. El evento en el Monte Carmelo dejó claro que la verdadera autoridad no proviene de los hombres, sino de Dios. Elías mostró que la fe genuina en Dios, respaldada por la obediencia total, puede vencer cualquier falsedad y oscuridad espiritual. El tema del secreto de su poder, una vida en comunión, destaca un principio esencial en la vida cristiana: la conexión íntima y constante con Dios como fuente de poder y milagros.
Usando la figura de Elías, mencionada en Santiago 5:17, se nos recuerda que, aunque Elías era un ser humano con las mismas debilidades y pasiones que cualquier otro, su comunión profunda con Dios lo distinguía. Este pasaje no solo pone en evidencia su humanidad, sino también el impacto que puede tener una vida de oración ferviente y una fe inquebrantable. Elías, un hombre como nosotros. Elías, tal como lo describe Santiago, no era un superhéroe o un ser divino. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto implica que tenía luchas, temores y emociones similares a las que enfrentamos hoy. Sin embargo, lo que lo distinguió fue su capacidad para entrar en la presencia de Dios con humildad y confianza, lo cual le otorgaba una perspectiva diferente frente a los desafíos. A pesar de sus propias debilidades, Elías dependía completamente de Dios. En el libro de 1 Reyes 17-19, vemos varios ejemplos en los que Elías se encontraba en situaciones de gran dificultad y desesperación, como en su enfrentamiento con los profetas de Baal, cuando oró por lluvia después de una sequía, o cuando huyó al desierto por temor a la reina Jezabel. En cada uno de estos casos, no fue su fuerza personal la que lo sacó adelante, sino su capacidad para buscar a Dios en medio de la adversidad. La oración y la comunión constante con Dios lo sostenían, y le permitían actuar con fe incluso en circunstancias imposibles. La oración fue el canal a través del cual Elías recibía dirección, fortaleza y poder. En el contexto bíblico, orar no es solo una actividad ocasional, es una vida entera de conversación con Dios. Para Elías, la oración era un modo de vida, un medio para alinear su voluntad con la de Dios. En 1 Reyes 18, 36-38, cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio, no fue un acto impulsivo, sino el fruto de una vida en comunión continua con Dios. Lo mismo se aplica cuando oró por lluvia después de 3 años de sequía, 1 Reyes 18, 42-45. Elías no solo oró una vez, sino que lo hizo persistentemente hasta que la respuesta llegó. Este tipo de oración persistente demuestra una confianza absoluta en la voluntad y el tiempo de Dios. Otro aspecto clave en la vida de Elías fue su fe inquebrantable. La fe que tenía no estaba basada en lo que podía ver con sus ojos físicos, sino en la palabra que Dios le había hablado. Aunque enfrentaba circunstancias aparentemente insuperables, como la sequía o el enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías confiaba plenamente en que Dios cumpliría su palabra. En Hebreos 11:1, se describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elías vivía esta definición de fe. Sabía que, si Dios había prometido algo, Él lo cumpliría, incluso cuando las circunstancias parecieran contradecir esa promesa. Su fe inquebrantable fue alimentada por su comunión diaria con Dios. Cuanto más tiempo pasaba en la presencia de Dios, más fuerte se volvía su fe. La capacidad de Elías para obedecer a Dios en momentos críticos también fluía de su vida de oración. No se limitaba solo a escuchar a Dios, sino que respondía con acciones. La comunión con Dios lo preparaba para obedecer, incluso cuando la tarea parecía imposible o peligrosa. Cuando Dios le pidió que confrontara al rey Acab, o que orara para que descendiera fuego del cielo, Elías actuó inmediatamente. Esta obediencia era el resultado de una relación constante con Dios, que le daba la confianza para actuar sin vacilar. Sabía que no actuaba en su propia fuerza, sino en la autoridad que Dios le había dado. El secreto de los milagros, la dependencia de Dios. Finalmente, el poder que Elías demostró en su vida no era suyo, sino el resultado de su completa dependencia de Dios. Cada milagro que realizó, desde detener la lluvia hasta resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, fue el fruto de una vida entregada en comunión y obediencia. Dios obró a través de Elías porque Elías estaba disponible, dispuesto y dependía completamente de él. Aplicación a nuestras vidas. El secreto del poder de Elías no era exclusivo para él. Santiago 5:16 nos anima a orar unos por otros, asegurando que la oración eficaz del justo puede mucho. Al igual que Elías, nosotros también podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas si cultivamos una relación íntima con Él a través de la oración y la obediencia. La clave no está en nuestra fuerza o habilidad, sino en nuestra disposición a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a depender completamente de Él. Cuando vivimos en comunión constante con Dios, como lo hizo Elías, experimentamos su poder transformador en nuestras vidas y en las circunstancias que nos rodean. La oración ferviente y la fe inquebrantable son el puente entre nuestra humanidad y el poder sobrenatural de Dios. Elías es una de las figuras más enigmáticas y poderosas del Antiguo Testamento. Según la Biblia, no murió de la manera común de los mortales, sino que fue llevado al cielo en un torbellino.
Este evento sobrenatural ha suscitado muchas interpretaciones teológicas y es un tema importante tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Elías y su misteriosa partida. El relato de la partida de Elías se encuentra en el segundo libro de los Reyes, 2:11, donde se describe cómo Elías, acompañado por su discípulo Eliseo, es separado por un carro de fuego y caballos de fuego, antes de ser arrebatado al cielo en un torbellino. Este acto extraordinario se diferencia de la muerte normal y sugiere que Elías fue llevado físicamente a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Este suceso tiene varias implicaciones. La partida de Elías es vista como una bendición divina. Al no morir de forma común, Elías se convierte en una figura excepcional dentro del relato bíblico, un hombre de Dios que fue recompensado por su fidelidad. El traspaso de liderazgo a Eliseo. Antes de su ascenso, Elías deja su manto a Eliseo, un gesto simbólico que representa la transferencia de poder y autoridad profética. Eliseo continuaría su misión, pero la partida de Elías deja claro que su presencia sigue siendo relevante. En la tradición judía y cristiana, Elías no solo fue un profeta clave, sino que también tiene un papel crucial en la escatología, la teología sobre los últimos tiempos. Se espera que Elías regrese como un precursor del Mesías, marcando el inicio de una era de renovación espiritual y justicia. En el judaísmo, Elías es esperado como el heraldo que anunciará la llegada del Mesías. La creencia en el retorno de Elías está basada en el libro de Malaquías, 4:5-6, que profetiza que Elías volverá antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Esta profecía ha sido una piedra angular en la expectativa mesiánica judía. Durante el Seder de Pesaj, la Pascua judía, se deja una copa de vino para Elías, llamada la copa de Elías, como símbolo de la esperanza de que su regreso sea inminente. Además, una silla vacía suele colocarse en ceremonias de circuncisión, representando el lugar reservado para Elías, quien según la tradición está presente en todos estos rituales. Elías en el cristianismo. En el cristianismo, Elías también tiene un rol profético clave. El Nuevo Testamento señala que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17, como el precursor de Jesucristo. Los cristianos creen que el regreso profetizado de Elías ya se cumplió parcialmente en Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida de Jesús. Sin embargo, hay otras interpretaciones en el cristianismo que sugieren que Elías regresará de manera literal en los últimos tiempos, posiblemente como uno de los dos testigos mencionados en el libro de Apocalipsis, 11:3-13, quienes serán asesinados y resucitarán antes de la segunda venida de Cristo. Elías y la transfiguración. En el Nuevo Testamento, Elías hace una aparición crucial en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:1-3, Marcos 9:2-4, Lucas 9:28-30, donde se le ve conversando con Moisés y Jesús. Este evento refuerza la importancia de Elías como una figura escatológica y subraya su papel en la redención final. En la transfiguración, Elías representa a los profetas, mientras que Moisés representa la ley, ambos confirmando la misión de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Esta visión conecta de manera profunda las creencias judías y cristianas sobre la restauración final y la era mesiánica. Interpretaciones y simbolismos. El relato de Elías ha sido objeto de interpretaciones y simbolismos profundos a lo largo de la historia. Elías como símbolo de la esperanza mesiánica, tanto para judíos como cristianos, Elías representa la esperanza en la intervención divina y el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Su retorno simboliza el inicio de una nueva era de paz, justicia y redención. Elías como mediador, en las oraciones y liturgias, Elías es invocado como mediador entre Dios y los hombres, pidiendo su intercesión para traer bendiciones a la humanidad. Elías fue un hombre que se mantuvo firme en tiempos de decadencia espiritual. Su secreto no era su fuerza o capacidad, sino su disposición para ser un canal del poder de Dios. Hoy, cada creyente puede aprender de su ejemplo y recordar que la verdadera grandeza espiritual no está en lo que hacemos por nuestras fuerzas, sino en lo que Dios hace a través de nosotros cuando somos obedientes. Te invitamos a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Has experimentado la intervención divina en algún momento de desafío o incertidumbre? ¿Has visto el poder de Dios manifestarse en situaciones donde todo parecía imposible? Tal vez fue una respuesta a una oración, un momento de fortaleza en la adversidad, o una provisión que llegó justo cuando la necesitabas. Queremos escuchar tu historia. Comparte en los comentarios cómo la fe y las lecciones de Elías han tocado tu corazón y cómo has visto a Dios actuar en tu vida. Tu testimonio podría inspirar a otros que buscan esperanza y fortaleza en su propia jornada de fe.
No subestimes el impacto que tus palabras pueden tener en alguien más.